viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Una vez por semana, tomamos la ruta y nos dirigimos a algún pueblo de la región. Viajamos con la consigna de averiguar quiénes somos, cómo vivimos, cómo es nuestra educación, o mejor, de dónde venimos, quiénes fueron los pioneros, cómo empezó todo. De ahí a entender qué nos une o qué nos separa, estamos más cerca. A veces nos une un río, una vía del ferrocarril, como así también eso mismo es lo que nos separa. A veces no hace falta construir un puente para sentirnos más cerca, sino que hay que construirlo para que nos comunique con otros pueblos que, como nosotros, tienen su historia. Este programa tiene por finalidad precisamente eso: descubrir nuestra identidad, afianzarla y contribuir para que los puentes sean más fáciles de cruzar. Muchos pueblos se fueron estableciendo porque sí, allá en un desolado lugar donde el acceso era casi imposible. Otros se establecieron al margen de un río o a la vera del ferrocarril. Vamos a tratar de entender el por qué fue así. Cada pueblo tiene su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar. En estos 24 programas nos pusimos el firme propósito de averiguarlo y mostrarlo. No es tarea fácil, pero nos gusta este desafío. ¿Quiénes fueron los pioneros? ¿Cuál fue la primera escuela? ¿El primer comercio? ¿Qué desafíos había en aquel entonces? Pasado, presente y futuro. 3 palabras relacionadas para entender la realidad que nos rodea. Utilizando la tecnología usamos un GPS y una vez en el lugar apelamos a la memoria colectiva, fotográfica y de archivo para reflejar el pasado, presente y futuro de cada pueblo o ciudad. Esperamos que disfruten este recorrido por 24 episodios para mirar hacia dónde vamos, de dónde venimos y cómo estamos parados en la realidad. Bienvenidos a GPS 20, buscando nuestra identidad. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Bienvenidos a un nuevo episodio de GPS 20, buscando nuestra identidad. Estamos en la localidad de Los Zorros. En realidad estuvimos con un día de lluvia agobiante, realmente caía mucha agua y preferimos un día de sol para realizar esta presentación. Vamos a recorrer el municipio, a charlar con los protagonistas y por supuesto a recorrer la historia de esta localidad, de este pueblo trabajador, de este pueblo solidario. Y por supuesto tendremos todas las notas que tienen que ver con la localidad de Los Zorros. Amigos, bienvenidos a Los Zorros. La localidad de Los Zorros está situada al noreste del departamento Tercero Arriba de la provincia de Córdoba. Limita al este con el departamento San Martín y en el límite norte con el departamento Río Segundo. Una población de 747 habitantes en zona urbana y 280 habitantes en zona rural. Está caracterizada en su parcialidad por personas de bajo nivel sociocultural e ingresos económicos escasos. La ciudad de Villa María, a 40 kilómetros al sur. A esta última se accede tras recorrer 20 kilómetros por un camino de tierra hasta alcanzar la ruta provincial 158 y luego por esta 20 kilómetros más al sur o 20 kilómetros de asfalto hasta La Playosa y luego 35 kilómetros al sur de la ruta 158. La pavimentación de la ruta hasta la localidad de La Playosa ha permitido la instalación de un nuevo servicio de transporte colectivo. La zona está explotada por aproximadamente 76 productores rurales que ocupan una superficie de 26.450 hectáreas destinadas a la actividad agrícola. El doctor Julio César Piemontesi es médico y radica desde hace 30 años en el pueblo. En 1987 fue elegido intendente, cargo que conserva hasta la fecha. Con él tuvimos un diálogo donde nos cuenta más sobre esta población de Los Zorros. En realidad no tiene una fecha fundacional exacta, se toma como elementos de referencias
la iglesia, es decir, el elemento distintivo, el elemento más importante que tiene es nuestra iglesia, nuestra capilla como iglesia. Ya en el año 1847 se hablaba de la capilla porque se habla del famoso, de lo que era el Camino del Zorro, por eso está los zorros, el Camino del Zorro. Y en el año 1874 es cuando la iglesia pasa a ser, se le declara curato, incluso con dependencia de Villa El Rosario, para que vea todo esto está mezclado porque los zorros están como un límite de departamento, y dura como curato del año 1874 hasta el año 1876, donde pasa toda esta actividad de curato, pasa a Villanueva. Le preguntamos, ¿por qué se llama Los Zorros? Porque en una zona de Algarrobal, muy de Algarrobal, y había muchos zorros, que existen actualmente, y hay muchas actualmente, podés ver el bicho, cuando vas ahí cruzando entre los campos, que se va a cruzar, como camino del zorro. En su época fue posta, hay algunas referencias que acá era como en el camino real o en el camino, era como una posta donde había caballos y donde hacían el recambio. Intendente, ¿en qué año se estableció la colonia? Para mí la capilla fue como el centro de nuclear, de un lugar que fue nucleando a toda la gente. Eran muy tradicionales las fiestas del último domingo de octubre. Después se estableció como fecha el 24 de octubre, como una fiesta tradicional donde venían colonos y gente de todas partes. Yo le contaba a usted que el camino real que existía no era el camino que vamos hacia la 158 que concurrimos hoy. Era un camino que hasta había línea y colectivo, que iba hacia la localidad de Tiupugio, empalmaba, pasaba por lo que es Santa Rita y después salía nuevamente y llegaba a Villa María. Como otros pueblos, no hay explicación de por qué se instaló allí. Había una posta, no había río ni tren. El curato, la posta de recambio de caballos, fueron en un principio lo único que tenía la colonia. Los Zorros tienen la característica que fue ubicada en plena pampa, bien campo adentro, bien tierra adentro, bien pampa gringa, que ha crecido mucho por el esfuerzo del colono, del productor, que ha puesto su esfuerzo justamente para ir armando y formando todo esto. No hemos tenido nunca un camino provincial o un camino, una ruta, ni un ferrocarril que sea como han crecido en muchos pueblos, es con un camino provincial o con un río o un ferrocarril, que sería el elemento más distintivo. Esto ha crecido virgen, en plena pampa virgen y en plena zona productora, ¿cierto? Productora que su origen era una gran productora de la zona de Tambo. ¿Cuándo llegan los primeros colonos? Donde en una época el almacén de Ramos Generales, era el centro comercial más importante. Actualmente sigue estando el almacén de Ramos Generales. Desde el año 1930, usted puede leer ahí, incluso anterior. Y ese concentró toda la actividad comercial en el almacén de Ramos Generales, que era el que distribuía hacia toda la zona rural, porque no se olvide que antes no había vehículo, no había auto, la gente se movía con su sulky y su caballo. Recién, en 1962, Los Zorros pasa de colonia a comisionado municipal. Doctor, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué cambió el reconocimiento municipal? En el año 1962, la administración de gobierno militar justamente se convierte primero en una especie de comisionado municipal. En ese comisionado municipal está el señor Duto Federico, que está unos años, y después en el año 1962 pasa por disposición del gobierno de la provincia a ser municipalidad, es decir, municipalidad segunda categoría, todo. Uno con la de estructura de municipio te da las posibilidades de que podés organizar toda una estructura que hace al funcionamiento de municipalidad y hace a que podés recibir aportes que hacen a los que les corresponde a nivel de coparticipación o a nivel de diversos ítems, y que es lo que te permite de disponer fondos localmente, porque es fondo localmente, son fondos que la gente localmente también colabora, porque la gente hace su aporte
desde lo que es su producción, con su parte impositiva. Entonces, con esos fondos que recibimos de coparticipación, es lo que le permite a uno poder trabajar en proyectos, en programas y poderlo volcar dentro de lo que corresponde a nuestra localidad. Nancy tiene 57 años, es secretaria municipal, es nacida y criada en Los Zorros. Ella recuerda los primeros negocios de ramos generales de la familia Duto y la estafeta postal. Pienso que fueron uno de los primeros negocios cuando vino la familia Duto, que puso ese negocio grande que todavía está el edificio y continúa trabajando, que era Ramos Generales. Después Guerra, toda esta esquina que está acá frente del salón, ahí había otro negocio, pero debe haber sido posterior al de Ramos Generales. Es realmente impensado hoy día vivir como se vivía en antaño, incomunicados, especialmente los días de lluvia. Recién, en 1960, llegó un botiquín, que era lo que había para primeros auxilios. Precisamente el padre de Nancy era el enfermero que atendía. Ella lo recuerda. Mi papá, que era enfermero, había pedido autorización al colegio de farmacéutico y le autorizaron un botiquín. Entonces vendían los remedios, pero no trabajando con obra social. ¿Cómo era vivir la infancia en este pueblo? No había luz, porque la luz creo que vino alrededor del 60, en la década del 60, 70, recién. Entonces nos iluminábamos con los faroles a querosén. Calculé, no estaban bien marcadas las cuadras. Yo vivía en mi casa, está medio, digamos, más al centro, y mi abuela vivía en la punta del pueblo, en la salida. Yo me acuerdo que no teníamos televisor y sabíamos ir a ver ciertos programas o a horario a la casa de mi abuela, que tenía televisor. Yo a la vuelta volvía agarrada, tomada del brazo de mi mamá, y en una parte, o sea, de acá del municipio, a donde está la cooperativa, todo eso, no había nada, ni una casa. Entonces, cruzar ese campito era que ya me daba miedo por la oscuridad. ¿Había actividades? ¿Cómo se divertían? Se hacían como tipo piña a la canasta, porque había muchos algarrobos. Entonces era como un tipo piña en la canasta después de la procesión y todo eso, y los bailes debajo del monte sería. Porque primeramente era el último domingo de octubre. Entonces el último domingo a veces caía muy sobre el primero, el Día de los Santos. Por eso se puso el 24 fijo de octubre. Porque antes se respetaba, hoy por hoy no. Antes no se salía, no se hacía fiesta esos días, ¿no es cierto? Hoy por hoy no, es un día normal y corriente. La economía en aquel momento era muy buena. Había muchas fábricas lácteas instaladas. Pero, ¿qué pasó después? ¿Se fueron? ¿Cerraron? Y había fábricas lácteas. Estábamos rodeadas de fábricas. La mayoría se hizo su casita siendo empleado de las fábricas. Porque aquí, saliendo para Carrilobo, había una, yo no sé calcular los metros, pero cerquita, apenas salís del pueblo, había una. Después, saliendo para James Cray, que esa ahora funciona, pero era de la cooperativa de James Cray, era como un tipo sucursal de la cooperativa de James Cray. Los grandes Se comieron a los claro, chicos. se comieron a los chicos, es lo que pasó. Y después vino esto de que todos vendieron los tambos, que es lo que yo pienso que deberían haber hecho los grandes productores de tambos, que en la actualidad son los que quedan, son grandes. Haber agarrado una de esas fábricas, haber hecho una tipo cooperativa y haber trabajado su propia producción. Pasando a otro tema, le preguntamos a Nancy cómo viven los habitantes de Los Zorros. En los pueblos donde hay mucha fuente de trabajo es muy fácil de hacer obras porque tienen ingresos mayores, pero acá seguir haciendo obras como se está haciendo
y subsistir sin tener ninguna fuente de trabajo, porque seamos realistas, tenemos los que trabajan en el secundario, que son muchos, los que trabajan a nivel primario, y bueno, y uno o dos que pueden trabajar en los campos, como peón rural, los que trabajan acá en el municipio.